Señal Colombia. No es usual que un militar en pleno ejercicio de sus funciones dé un testimonio literario de las experiencias que le ha tocado vivir. Es el caso del coronel Luis Alberto Villamarín, autor de 8 libros en torno a la dramática situación que vive el país en la zona de conflicto. Es nuestro invitado hoy en El Filo a la Navaja. Bienvenidos. Coronel, vamos a hablar de sus libros, pero antes déjenme preguntarle cómo un militar en servicio activo escribe libros sobre sus experiencias militares. ¿Qué lo indujo a ello? Pues la misma necesidad, Plinio, que el país conozca lo que sucede. Porque si tú vas a una librería, encuentras normalmente libros escritos por personas o que son proclives a los agentes generales de violencia, o en unos casos que son financiados por ellos, o que son hechos por ellos mismos, pero usualmente no se encuentra la experiencia que ha habido el ejército. Y es más, en este país siempre se ha tomado la referencia de lo que opina la contraparte y nunca se ha tenido al ejército como actor individual o colectivo para estudiar y analizar el problema de la violencia en Colombia. Es cierto que el ejército es un mudo, finalmente, vive experiencias muy dramáticas, pero rara vez tiene oportunidad de expresarlas. Bueno, pero ¿qué lo indujo a iniciar o adelantar una carrera literaria? Porque finalmente la suya también, al lado de la carrera militar, es una carrera literaria. Bueno, pues yo diría primero que es una vocación. Es una vocación. Una vocación, siempre me ha gustado escribir desde muy niño, pero también veo que es una necesidad del país, una necesidad del ejército, que la gente conozca, que la opinión lea, que sepa qué es lo que hacemos los militares, que no somos seres extraterrestres ni estamos fuera del contexto. Dígame, ¿cómo ha sido su carrera militar? Muy rápidamente. Pues la carrera mía ha estado repartida en dos partes fundamentalmente, en la academia y las operaciones. La mitad de la carrera ha estado en operaciones de contraguerrillas, sí, y la otra mitad ha estado en la academia. ¿Cuántos años tiene su carrera militar? 23 años. 23 años, te entró muy joven. Sí, entré de 17 años al ejército. De 17 años. Esa ha sido su vida, finalmente. Sí, claro, ya finalmente la vida mía ha sido el ejército. Bueno, vamos a su libro. ¿Cuál fue el primer libro que usted escribió? El primer libro que escribí se llama Ganar la guerra para conquistar la paz. Bueno, es un título que contiene toda una tesis. Díganos, ¿en qué consiste su idea esencial? ¿Qué es eso de ganar la guerra para conquistar la paz? Bueno, porque si aquí en Colombia todo el mundo habla de la paz, ¿no? Y hay conceptos disímiles de la paz. Entonces, se trata de presentarle al país y a la opinión una propuesta de cómo integrar todos los esfuerzos para ganar una guerra, no solamente desde el campo militar, sino que contenga elementos jurídicos, sociales, económicos, políticos, que sea toda una estrategia articulada, porque como usted lo ha planteado en escritos suyos, hay una estrategia de la contraparte, de la subversión, que es integral. Que es total. Es total. Abarca todos los campos. Los campos del poder, exactamente. El campo militar, que es el único que ve el país, pero también hay un campo político, jurídico, económico, psicológico, que es muy importante. Y frente a eso, ¿cuál ha sido la estrategia del Estado? ¿Ha tenido estrategia o no, según usted? No, yo creo que no la ha tenido. No ha tenido. No la ha tenido. En 40 años de guerra contra las guerrillas comunistas, el Estado no ha tenido estrategia clara. Ha sido una acción militar donde el ejército lo ha puesto todo, ha sacrificado sus mejores hombres, ha sacrificado sus mejores hijos Colombia, sí, pero el Estado no ha actuado integralmente. Y yo diría una cosa, Plinio, así como al ejército le pasan cuenta de cobro por qué no ha acabado con la guerrilla, sí, entonces nosotros le pasaríamos una cuenta de cobro a la clase política colombiana si el esfuerzo que ellos han hecho ha sido igual del Vigas en la operación en Orín, en la operación que hizo el general Bedoya en el Guaviare para sacar todos los bandidos de allá por primera vez, lo que se hizo en el Urabá para sacar al EPL. Y yo creo que la clase política colombiana no tiene la suficiente respuesta a un reto tan grande como le planteamos en este momento. Que plantea la subversión. A ver, hay una guerra que es... ¿qué llama usted la guerra psicológica? La guerra psicológica macro es el concepto de ganar sobre los tres blancos el dominio de las mentes, o sea, sobre la población civil, sobre el enemigo y sobre las propias tropas. Finalmente se pretende pues que las tropas sean más efectivas en combate, que la población civil rodee a sus fuerzas militares y que la parte, el enemigo, la parte armada, renuncie a la acción terrorista y se entregue. Ya. Ahora, hay otros aspectos de esa estrategia global que tiene pues la subversión, que es la guerra política, la guerra jurídica. Frente a eso, ¿qué ven ustedes? Pues que la respuesta del Estado no ha sido la suficiente, muy débil. Por ejemplo, la subversión tiene agentes en Europa, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, perdón, muy fuertes, muy sólidas, que están trabajándole permanentemente al desprestigio de la institución militar colombiana, a vincularnos con derechos humanos, a perseguir al oficial que se destaque en combate, le buscan la caída, le cae lo que se llamó en un tiempo el síndrome de la Procuraduría.
instigado por abogados de la guerrilla o abogados que son proclives a la guerrilla. Y el Estado colombiano nunca ha respaldado al ejército en eso, siempre lo ha dejado solo. ¿Usted cree que el campo de los derechos humanos ha sido utilizado también por ellos contra las Fuerzas Armadas, contra el Estado colombiano? Claro que es manipulado, porque ellos, la subversión presenta una figura de los derechos humanos, sí, que es el ejército es violador de los derechos humanos, sí, y una mentira repetida se vuelve verdad. Siempre el ejército aparece, y en Europa ya se da casi por cierto en muchas instancias sobre todo de la academia, el ejército es violador de los derechos humanos. Pero la guerrilla nunca nadie la presenta como violador de los derechos humanos. Y habíamos hace poquito a mi general Mora decir que con todo lo que pasó en Machuca y los secuestros masivos, entonces todos estos intelectuales de izquierda que son proclives a la subversión, o las más ONGs, ahí sí no se pronuncian. No hay derechos humanos, no hay condenas. Así como vinieron, hicieron un juicio en Barranca contra una supuesta omisión de las fuerzas militares y del Estado para permitir que hubiera una masacre, ¿por qué no viene esa misma comisión y se sienta y juzga aquí a Gavino y a todos los bandidos que cometieron lo de Machuca y lo que tanto conoce el país? Muy bien, hablamos un poco de sus libros. Hay un libro que se llama El ELN por dentro. ¿Qué revela usted en ese libro? ¿Qué ha percibido usted, que ha conocido muy bien estas organizaciones guerrilleras? ¿Qué es el ELN por dentro? Es la descripción de un grupo que se llama el Calvario Buitrago del ELN, creado por un sacerdote, porque hay varios sacerdotes en Colombia y extranjeros que están vinculados con el ELN, y fundamentalmente comienzo a demostrar que en el ELN hay una inspiración ideológica basada en religiosos. ¿Cómo explica usted que unos religiosos que por vocación deben ser opuestos a la violencia? Porque finalmente la vocación de un religioso es el amor al prójimo, es un principio cristiano. ¿Por qué considera usted que esa gente ha entrado a apoyar un movimiento violento como es el ELN, como es la guerrilla en general? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que ellos, algunos lo hicieron convencidos que estaban metidos en la teología de la liberación, y que la teología de la liberación pues era el cambio. Teología de la liberación. Sí, y con base en esa teoría argumentaron la violencia como sustento del cambio político. Sí. El otro es que hay descontento dentro de un sector del clero que tiene mucha cercanía con la sociedad civil, con los pobres campesinos, con los que ven las condiciones tan miserables que hay. Sí. Y entonces de pronto en su misma vocación buena se dejan meter en este grupo. Y lo otro es que históricamente está demostrado que todo el que tiene fanatismo religioso entra en el terrorismo con una facilidad sorprendente. Generalmente el comunismo era una religión sin Dios, es verdad, es violenta. Dime una cosa, usted como militar pues ha conocido muy bien el país, usted ha estado en todas las zonas del país, sí, prácticamente en todas las zonas. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria, ¿verdad? ¿Usted lo ha percibido? Sí, claro, lo percibo, y veo que hay también una corrupción rampante de muchos estamentos de la clase política, y como dice la canción, construyen puentes donde no hay ríos y hacen barbaridades que le sirven de sustento a la guerrilla para justificar la incorporación de gente. Entonces es un ejemplo muy sencillo. Llega una patrulla militar nuestra en una operación, da de baja 5 bandidos en un combate, y los 5 muertos eran hijos de gente de esa región. Entonces no llegó el Estado con obras, no llegaron las escuelas, no llegaron los puestos de salud. Entonces sencillo, apenas el ejército se va porque no puede quedar ahí, entonces llega el guerrillero y le dice, ¿se da cuenta? El Estado lo único que viene es a reprimir, a matarle a sus hijos y a matar a los pobres y a perseguir a la gente que esté nada más luchando. Entonces siempre van a tener una justificación. Entonces la pobreza no es razón para la guerrilla, pero es un caldo de cultivo para que la guerrilla. Un caldo de cultivo, muy bien. Luego de una breve pausa regresamos con el filo de la navaja. Publicaron, y lo sostengo, las FARC son un cartel. No fue invento de mi general Bedoya, las FARC son un cartel. Porque en Costa Rica y en México tienen grandes sumas de dinero que las manejan en forma pues, blanqueada y hacen los mismos procedimientos que cualquier grupo de narcotraficantes. Mueven cantidades de dinero en el Caguán, y esa es una de las razones por las que quieren hacer una despejada. Antes ahora se inventaron que quieren que les den también Cartagena del Chairán y que les den más abajo y que les abran hasta el... Muy bien, pero ellos comercializan realmente, comercializan la droga. Pues no hay una evidencia clara que la comercializan, pero ese control tan estricto que ya en los documentos que les hemos encontrado es igual, porque son como una especie de aduana para la guerrilla, para el narcotráfico, perdón. Y fuera de eso, los dineros que tienen circulando en el exterior y que están blanqueando, con los que están comprando armas y están subvirtiendo el orden, pues finalmente tiene todo el procedimiento de un cartel. A ver, coronel, ¿y usted no tiene temor de entrar ya en un terreno que no es el suyo, que es un terreno político, cuando usted sostiene una tesis como esta? ¿Qué respondería a quien le dice, bueno, coronel, usted se salió de su campo, usted está sentando tesis? ¿Qué responde?
No, pero yo creo que no, porque cuando uno estudia la estrategia es un conjunto, ¿no?, de acciones políticas, militares, económicas, sociales, y un militar, para poder manejar sus operaciones, para hacer esa guerra psicológica de la que usted me preguntaba, tiene que conocer esos campos y tiene que opinar en los campos. Yo creo que esto de la deliberación de los militares, lo que no debe participar en política partidista, ¿no?, decir yo soy liberal o conservador, ya para otro candidato, pero decir con objetividad las cosas y advertirle a nuestros líderes políticos, a nuestros mandos naturales sobre los peligros que se ciernen en todos los campos. Al contrario, creo que eso enriquece la profesión militar y enriquece el país. Es cierto, y forma parte de su misión finalmente, es saber, para que esa misión sea eficaz hay que tocar todos los puntos de la estrategia del adversario, ¿verdad? Claro. Usted ha tenido oportunidad de conocer muchos personajes y esos personajes le han servido de base para algunos de sus libros. Hay uno que se llama Johnny, que es el autor, pues que es el protagonista de un libro, En el infierno, una guerrilla que se devora a sí mismo por Johnny. ¿Quién es Johnny? ¿Qué es lo que usted cuenta en este libro? Bueno, ese es un libro tétrico, si pudiéramos poner un adjetivo. ¿Sí? Es la historia de un joven que ingresó muy niño a la guerrilla, como ingresan la mayoría de los guerrilleros que llegan a, como el caso del Mono Joy, ¿no?, desde niños. Ingresó por una equivocación familiar, era hijo de un señor que fue asesinado en la época de la violencia bipartidista. ¿En qué región? En el Huila. En el Huila. En el Huila, y entonces él quería ser ciclista. Sí. De pronto bajó el rendimiento académico y la mamá le dijo: no sea ciclista, usted tiene que ser estudiante, bachiller. El muchacho, en una rebeldía contra la mamá, ingresó a las FARC, pero cuando estuvo adentro, siendo un niño de 12 años, de una vez, para asegurarlo, lo pusieron a cometer crímenes atroces que no le quedan atrás a Pol Pot en nada. A asesinar a sus mismos compañeros, a cometer crímenes silenciosos, a colocarle agujas con agua a personas moribundas, etc. Entonces él finalmente, después de 13 años de militancia en las FARC y de llegar a hacerle una apología a lo que yo llamaría el sicariato comunista, ¿no? Sí. Porque era en nombre del Partido Comunista, gente del Partido Comunista que lo lideraba, lo orientaba para que fuera a cometer esos crímenes, se volvió un sicario hasta que llega el momento del arrepentimiento y escapa de las FARC y deja sus memorias escritas en unos documentos. ¿Que usted conoció? Claro, los conocimos. ¿Usted conoció a Johnny también o no? Sí, claro, también lo conocimos. A él lo mataron. ¿A él lo mataron? Lo mataron las FARC porque decían que era, como dicen ellos, un traidor, un sapo. Sí. Lo asesinaron en Granada Meta, precisamente. Bueno, otro personaje, y este libro lo leí recientemente, de Yanira Cantos, de Guerra y Paz, de la historia de una campesina que ha tenido una historia muy dramática. ¿Qué es? Historia seguramente de muchas campesinas colombianas. Una muchacha pues tiranizada por su padre, que vive en zona de guerrillas, que trata de irse paso y que hoy en día ya es una estudiante de la universidad, cosa extraordinaria como esfuerzo individual. ¿Por qué le interesó tanto esta historia? Ya usted entra en un campo muy particular que es reproducir la vida de una muchacha colombiana del campo. Bueno, porque... ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo conoció usted a esta niña? A ver, primero, porque eventualmente cuando uno va a las universidades, a los colegios, le preguntan es ¿por qué la gente entra a la guerrilla? Sí. Entonces, con este libro pretendo demostrar que no es por la ideología política de la lucha de clases, ni por la necesidad de cambiar un gobierno, sino es por circunstancias. Es que desafortunadamente hay gente tan pobre en el campo, sí, tan miserable, que si se mete a la guerrilla cambia de estatus. Es triste decirlo, pero así es. Es así. Es decir, la ideología ya pertenece a otro estatus. Ya un campesino no es tan sensible a la ideología ya viene o gana terreno entre los estudiantes, entre la gente de nivel medio, pero un campesino, ¿cómo un campesino llega a la guerrilla? Porque llega atraído por la violencia. Es que la violencia da posesión de estatus en el campesino. Además porque por la noche un campesino, desde niño oye a sus padres, a sus abuelos hablar de que mi tío, mi primo era un tipo, era, como dicen los niños, un chacho que eludía a la patrulla, que mató tantos soldados, que estuvo en un combate. Entonces el niño crece creyendo que ser violento y ser guerrillero de su estatus. Además porque es que golpeando la tierra, como dicen ellos, trabajando muy duro y ganando muy poco, no tiene como representatividad dentro de su núcleo. Claro. En cambio llega como guerrillero armado con un fusil, impresiona y como que lo admiran más en el mismo campo. Entonces eso lo pretendo demostrar en el libro porque esa muchacha vive toda esa historia. Sí, pero al mismo tiempo la muchacha tiene una suerte inmensa porque ella, tiranizada por su padre, pobrísima, explotada, en un momento dado tiene la tentación de entrar en la guerrilla, ¿verdad? Pero hay una muchacha guerrillera, sí, que le dice: no hagas esta locura, yo conozco la guerrilla por dentro. Recuérdanos qué le dice esa muchacha.
Sí, pues les advierte que allá las mujeres todas se vuelven colchón de los comandantes, como dicen ellos, que una cosa es lo que le pintan cuando va a entrar, otra cosa es lo que vive adentro, Sí. que si se va a salir le matan la familia, Sí. que la obligan a asesinar a otros compañeros, así no estoy de acuerdo, Sí. que la ley natural de la procreación allá es prohibida y abortan o procrean a orden del comandante y no pues en un típico sistema comunista cerrado. Es muy dura la vida adentro, porque alguna vez recuerdo haber entrevistado a un muchacho cuya novia la fusilan porque simplemente se quedó dormida 2 veces haciendo guardia. Usted seguramente ha tenido conocimiento de experiencias similares de lo que es la terrible disciplina interna que tiene la guerrilla. Sí, en el libro de Johnny precisamente él comenta que le tocó fusilar a varios compañeros y que gente que ha estado con él en combate, que hasta le salvó la vida, y luego los tuvo que fusilar porque esa era la orden de la revolución. Esa orden. Yo recuerdo esa historia de ese pobre muchacho que tuvo que fusilar a su novia, porque simplemente se quedó dormida 2 veces haciendo guardia. Finalmente le hicieron consejos de guerra en las FARC, y lo que es más terrible es que obligaron al novio a que ejecutara esa sentencia. Claro. Y la llevó, la condujo al sitio donde tenía que matarla. Ella tuvo que cavar su propia fosa y el tipo la mató. Finalmente él tuvo que desertar, no soportó esa terrible experiencia. Coronel, 2 palabras sobre otro libro que no lo conozco, no lo he leído todavía. Se llama Cesó la horrible noche. ¿Qué es este libro, Cesó la horrible noche? Cuéntenos. Pues Cesó y está entre interrogación, porque es Cesó la horrible noche. Es una pregunta que una pregunta que se hace un muchacho que fue reservista del ejército, sí, que llegó al Urabá a vivir, lo secuestraron las FARC, lo tuvieron 9 meses torturándolo por todo el país, porque pensaban que era el jefe de un grupo paramilitares. Sí. Finalmente, cuando se dan cuenta que no es, y cuando ya le han matado a la familia y todo, entonces simplemente le dicen, oiga, qué pena con usted, nos equivocamos, pero tranquilo, váyase. Y le dan una tarjeta y le dicen, preséntese en la Cruz Roja. Él viene con ese número de teléfono, llama y contacta a alguien que le dice que es de la Cruz Roja y lo traen aquí a Bogotá y se reúne con unos europeos. Él nunca pudo saber si eran de la Cruz Roja o no, pero pues le queda a uno la duda, ¿no? Y estos europeos comienzan más bien como a entrevistarlo y a interrogarlo, indagarlo, y finalmente establece que estas personas eran más de la guerrilla que de la Cruz Roja. Entonces él le quedó la duda si es que hay gente de la Cruz Roja que está con las FARC o qué fue lo que pasó allí. Otro libro ya sobre el caso de las delicias. Es un libro muy interesante, se llama Drama, Pesadilla y Espectáculo. Pero me da la impresión de que ese libro contiene también una autocrítica referida, digamos, a la institución militar, ¿o me equivoco? Sí. Se cometieron errores. No, es a la institución militar y al Estado como tal. Y el Estado. Yo creo que es el libro más crítico de todos los que yo he hecho frente al fenómeno de la violencia. A ver, ¿por qué se produjo este desastre de las delicias? Usted lo conoce, de sobra, lo estudió, lo analizó, lo escribió. Pues el desastre de las delicias se produjo porque el ejército estaba en una zona donde no tenía ningún apoyo y donde no lo sigue teniendo. Entonces no tenemos allá los suficientes medios para combatir contra una gente muy bien armada, y que se mueve en una zona donde es de ellos, sí, los familiares y todo están. Se produce también por fallas nuestras, hubo descuido, hubo precipitud, hubo falta de planeamiento, hubo descuido de las medidas de seguridad que se deben tener. Es decir, no se cumplió con las normas militares que demanda un estudio de Estado Mayor para mover unas tropas. Entonces eso generó que se produjera ese fracaso, además porque la guerrilla en ese sector no había aparecido nunca y se tenía la información que todos estaban impulsando las marchas campesinas y finalmente estaban partidos mitad y mitad. Sí. Entonces llegaron de sorpresa y arrasaron con esa base. Claro que el combate que brindó el capitán Mazo, ese señor es digno de levantarle, de dirigir un monumento, porque lo hizo con todo, como hace un soldado. ¿Él murió en el combate? Murió, sí, claro, murió después de 17 horas de combate. Ya. Pero pues era el responsable de que no tenía las tropas dispuestas De modo que usted hace reconocimientos y críticas, y me parece que es importante que eso se haga. El filo de la navaja regresará después de una breve pausa. Dígame una cosa, hemos hablado hasta ahora de su experiencia militar, de sus libros. Hablemos un poco del escritor que hay detrás del militar. ¿Quiénes son los autores que lo han influenciado a usted? Usted como escritor, ¿a quién lee? No, pues yo cuando joven en bachillerato leí todos los clásicos, Pino, me leía todos. Me fascinaba leer a Víctor Hugo por su habilidad, sí, su rapidez, su inteligencia, pero también leí a George Sand, también leí a Shakespeare, también leí pues a Voltaire, a Molière, a todos los que trabajaron con las ideas del liberalismo. Posteriormente me interesé mucho en la historia y sigo muy interesado en la historia, realmente me fascina la historia. La historia y últimamente he leído mucho sobre los generales que han sido victoriosos, ¿no? MacArthur, Rommel, Patton,
me ha gustado profundizar de en biografías de grandes generales. Sí. ¿Y a qué hora se escribe, coronel? ¿Cómo hace usted? de noche, como todos los escritores, pues, porque ahí es imposible. Pero ¿cómo nace un libro suyo? ¿Toma notas? Te he escrito 8 libros. Sí, 8 libros, pues cada libro, como cada hijo, tiene su historia. Sí. Pero realmente yo vivo permanentemente acopiando documentos, reflexionando en el computador, copio mis cosas. A veces cuando viajo en los aviones también escribo. Sí. A los libros les subrayo lo que creo. Entonces es igual que todos los escritores. ¿Quiénes lo leen, sus libros? ¿Qué éxito han tenido? ¿Cómo circulan? Pues me ha gustado mucho que hay unas universidades de Estados Unidos, sobre todo en las que hablan español, en California, en Texas, que normalmente piden, siempre que hay una edición, piden 40, 50 libros y pues llevan. Me decía el gerente de la Librería Nacional que siempre mexicanos, peruanos que llegan a mi centro preguntan específicamente por esos libros. Además en el ejército, pues la mayoría de la gente los lee, sí, los oficiales. ¿Pero nunca tenía problemas con sus superiores por esto? Porque a veces, bueno, contiene críticas. No, porque ellos están de acuerdo con eso. Cuando hice el libro de las delicias, mi general Bonet personalmente me dio la orden que quería que hiciera un libro en ese sentido. Ah, bueno. Mi general Bedoya estuvo muy de acuerdo con el libro de Cartera FARC. Los 2 últimos libros se los he presentado a mi general Mora, él los ha leído, he recibido reconocimientos, es decir, he encontrado el apoyo y el reconocimiento de que son documentos válidos para la institución. Bueno, usted es militar y es escritor, yo, bueno, no puedo dejar ni las armas ni las letras. ¿Qué está preparando ahora? Seguramente usted continúa escribiendo. Sí, Plinio, estoy escribiendo un libro interesante que es la Operación Honorí, porque en esa época el ejército, bajo el mando del señor general Hurtado Vallejo, Sí. arrasó literalmente al ELN. El ELN, sí, por poco desaparece. Por poco desaparece, pero en el campo de batalla se hicieron cosas espectaculares, desde el arte militar y desde de la lógica, ¿no? Cuénteme una cosa, ya para terminar este diálogo tan interesante con usted. Ese tipo de operaciones no se han repetido. ¿Qué es lo que ha pasado con el ejército? Antes tomaba la iniciativa, libraba prácticamente batallas, buscaba a los subversivos en las zonas donde se encontraba, y la opinión pública tiene la impresión, puede que sea equivocada, de que eso mismo no se repite hoy en día. ¿Qué opina usted? Yo creo que ahí se repite, ¿verdad? Lo que pasa es que a la guerrilla se le ha dado mucho estatus político, se le ha dado facilidades, se le ha permitido que crezca. Entonces está tan diseminada y es tan difícil de controlar que el ejército tiene que golpear en 1000 partes y regresar y se le complica, pero el ejército está atacando, es ofensivo. Hace poco unos golpes importantes, usted recuerda, en Arauca, que fueron hasta filmados, con documento fílmico que mostraba. Ha habido golpes importantes en Antioquia, los ha habido aquí en Cundinamarca. Desvertebrar, por ejemplo, la baja de Miller, que el terror en todo Cundinamarca fue fundamental. Yo creo que sí, el ejército ha actuado con mucha fuerza. Tengo un comentario a esta afirmación que se oye mucho por todas partes. Dice, es que definitivamente no se puede ganar esta guerra, no se le puede ganar la guerrilla a la guerra. Por lo consiguiente, no hay más camino que la negociación, la paz a cualquier precio. ¿Usted quería eso? Según su experiencia. Yo le diría, como dijo MacArthur, sea cuales fueron los cambios de la historia, la misión de los ejércitos es ganar la guerra. Y el ejército colombiano la gana militarmente, y la ha ganado varias veces. Pero necesitamos que nuestra sociedad, nuestra clase política se comprometa y deje un poco al lado el boom y la publicidad y la figuración y se metan de lleno a combatir la guerrilla y combatan la corrupción y combatan todo lo que permite que la guerrilla exista. Muchas gracias, Jorge. A usted, muy amable.